Buenos días, querida iglesia, qué placer es poder saludarlos a través de este medio. Quería compartirles unos versículos que me bendijeron mucho y me hicieron reflexionar esta semana. Se encuentran en Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estos versículos me hicieron pensar mucho, y más en esta época que estamos viviendo, que nosotros vivimos preocupados. Y la realidad es que la preocupación es nuestra mayor enemiga. ¿Por qué? Porque hace que estemos todo el tiempo pensando en lo terrenal, como por ejemplo nuestros problemas económicos, nuestras familias, el trabajo y muchas cosas más que me mantienen todo el día ocupado. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo hacemos para no preocuparnos? Cuando intento no preocuparme, me preocupo más y más. Entonces yo les quiero dejar esto que el Señor nos comparte, que dice: no se preocupen por nada, más bien oren por todo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de que toda circunstancia que estemos viviendo, Él tiene el control. Y que por más que nosotros querramos poner todas nuestras fuerzas terrenales para solucionar el conflicto que tengamos, cuando dejamos que Él intervenga por medio de la oración, todo se soluciona de una mejor manera. Así que, iglesia, confiemos en estas promesas que nos hace el Señor y confiemos que Él va a tener el control de todo lo que a nosotros nos pase para poder tener nuestro día sin pensar en esas cosas que nos traen miedo, que es una realidad que estamos pasando. Confiemos en el Señor y sepamos que Él tiene todo bajo su mano y que toda circunstancia que estemos pasando, Él nos va a hacer salir victoriosos. Iglesia, los amo, espero que puedan pasar una hermosa reunión y oramos. Papá Celestial, Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias, Señor, por el amor que nos das. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todos nuestros problemas, papá. Te amamos, Señor, y también te agradecemos, Señor, porque tú estás en nuestra vida, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, papá. Te amamos en tu santo nombre. Mano del perverso
no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que se griten contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, Jesús. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Te adoramos, eres digno, Sí, Señor, queremos conocerte, conocer la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Quiero conocerte, quiero conocerte.
más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea toda gloria, todo el poder y la majestad. A ti, Señor, a ti, Señor Jesús. Quiero conocerte, quiero conocerte. Cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más profundo en ti. Queremos tu presencia en nuestros hogares. Jesús, Jesús, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Solo las voces en tu casa, levanta tu voz y decir: aquí está. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, toda
Amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana de domingo, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Pleno verano aquí en Buenos Aires, mes de febrero, y una gran alegría llegar a cada casa, a cada dispositivo, a cada familia, con el mensaje de la palabra del Señor en este día. Amén. Compartimos hoy una palabra que nos habla de cuando vuelva el rey. Hay un rey que vuelve, y ¿qué sucederá cuando el rey vuelva con aquellos que estamos aquí esperándolo? Te invito a acompañarme con la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Voy a leer los versículos del 11 al 27. El texto que leemos hoy es la parábola de las minas o la parábola de las 10 minas. Dice así el texto: La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no quieren que yo fuera rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo, en mi presencia. Amén. Amén. Es una parábola que Jesús compone, cuenta y relata de manera magistral, como solía hacerlo él, para corregir una idea que estaba dando vuelta allí entre sus seguidores y entre la gente que lo rodeaba, a medida que él se acercaba al final de su ministerio y a medida que él se acercaba a la ciudad de Jerusalén. La historia parece inspirada
en una historia real. Algo parecido ocurrió en la historia de Palestina cuando murió el rey Herodes el Grande. Cuenta la historia, año 4 a.C., que Arquelao va a suceder a su padre, Herodes el Grande. Tenía algunos títulos para heredar ese reino, pero debía viajar a Roma para ser confirmado allí por el emperador César Augusto. Algunos de los principales del pueblo de Israel se apresuraron, dado que no era de su agrado el perfil de este Arquelao. Era malvado, era cruel, era sanguinario, y se apresuraron a ir primero a Roma para pedirle por favor al emperador que no lo designara rey. Y sin embargo, Arquelao fue confirmado por Augusto, reinó algunos años, y la historia cuenta que al regresar tomó seria represalia y venganza, matando a muchos de aquellos que habían tratado de impedir que llegara al trono. Esa historia impresionante había quedado grabada en la memoria colectiva, y Jesús va a tomar de una historia real para contar y para componer una parábola que ilustre y que les pegue bien fuerte para enseñar lo que Él quiere enseñarles en este día. Y es que había una idea equivocada entre ellos que estaba dando vueltas allí, que Él debía corregir, y que era la idea de que el reino de Dios, tal como ellos lo imaginaban, comenzaría de inmediato. Y así nos cuenta Lucas, el evangelista, que Jesús viene a corregir una idea equivocada que no quería que prendiera entre el pueblo, la idea de que el reino de Dios iba a comenzar de inmediato, una idea equivocada acerca del reino de Dios. Y entonces Jesús relata, compone esta parábola, la parábola de las 10 minas. Una mina era una cantidad de dinero importante. Pesándolo en plata, era aproximadamente medio kilo de plata. Lo que cuenta Jesús en este texto es que entre 10 personas se reparten 5 kilos de plata en partes iguales. Tenga usted presente esto: a cada una de las personas, de estos siervos, de este gran hombre noble que iba a ser coronado como rey, Él les va a dar aproximadamente medio kilo de plata a cada uno. Un dinero importante. No sé cuánto es el salario tuyo, pero era aproximadamente 3 meses, dicen los libros, del salario de un trabajador. 3 meses. No voy a decir cuánta plata es, porque si digo, usted me puede decir, no, es muy poco, no, es muy mucho. Usted calcule lo que para usted es un salario de 3 meses, súmelo. Esa suma le dio este señor a cada uno de sus siervos para que lo trabajen, para que lo invirtieran hasta su regreso. Repito, la idea de Jesús es corregir que el reino no comenzaba allí mismo, evitar la confusión de que iba a haber un reinado político de Jesús en ese mismo momento, una visión equivocada de que Jesús iba a liberar en ese mismo momento histórico a Israel del dominio de los romanos. Su reinado no era político, su reinado era espiritual, y sí, Él iba a volver, pero no era ese el momento en que el reino se iba a concretar. Y era tal la presencia que tenía esta idea entre los seguidores de Jesús que, si vamos al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús ya había resucitado, cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, los discípulos seguían obsesionados con esa idea y le preguntaron allí en Hechos 1:6, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo
de que restaures a Israel, de que liberes a Israel y restaures nuestro reino, todavía le costaba desarraigar esa idea que tanto se había difundido allí. Hace algunos meses compartimos una palabra acerca del reinado del Mesías y de lo que éste venía a hacer y de lo que no iba a hacer en ese tiempo y que seguramente sucederá de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El rey iba a regresar. Esto es lo que Jesús les dice. El rey iba a regresar. El rey que era él va a regresar. Se va, pero volverá como rey. El noble de esta historia, esta persona importante que está viajando para ser coronado como rey, representa a nuestro Señor Jesucristo. Varias veces Jesús ilustró en los evangelios la segunda venida como la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y que iba a regresar. Usted puede leer Marcos capítulo 13, y los siervos de Jesús, sus seguidores, sus discípulos, debían saber esperar y velar, o velar y esperar su regreso. Quiero subrayar esto en esta mañana: Jesús es un rey que volverá. Amén. Cada vez que compartimos la cena del Señor, decimos la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él vuelva. Y quiero decirte, esperamos ese regreso de nuestro Señor Jesús. La gran esperanza de los cristianos, por si no lo sabías, es que la historia no termina así, es que Jesús volverá, es que todo terminará de otra manera. Cada vez que pienses que el mal triunfa, que los malos ganan, volvé a revisar la palabra de Dios que afirma la esperanza de que hay un Rey justo, nuestro Señor Jesucristo, que regresará. Jesús es un Rey que volverá. Antes de partir, ese momento, en el versículo 13, nos señala la cuestión central de qué hacemos nosotros, usted y yo, mientras tanto, con nuestra vida. Lo que los siervos de este Señor hicieron mientras Él se fue y volvió con su reinado efectivo representa de alguna manera lo que nosotros hacemos y la manera en que nosotros nos comportamos y vivimos en este mundo mientras tanto. Había 10 siervos, había una mina para cada uno, eran 5 kilos de plata dividido en 10 partes iguales. Dios, en esta parábola, a diferencia de la parábola de los talentos, Dios a todos les da lo mismo. Dios a cada uno de ellos les da una misma parte. Y a nosotros, de alguna manera, a todos nosotros, más allá de nuestras diferencias culturales, económicas, sociales, de la historia y de la edad de cada uno de nosotros, Dios a cada uno de nosotros nos da lo mismo. ¿Podés pensar que a cada uno de nosotros nos da una vida para vivir? Nos da a cada uno de nosotros un tiempo, nuestro tiempo en esta tierra, para vivir, para desarrollarlo, para servirle, para agradarlo solamente a Él. Esta es la parábola de las 10 minas. Pero dice Jesús, incorpora en esta parábola la idea de que algunos de sus súbditos lo odiaban a este candidato a rey. Esto trae a la historia, a la memoria, la historia de lo que había sucedido con Arquelao, pero tenía mucho que ver con lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Jesús está hablando y entre su auditorio hay algunos de los fariseos y de los saduceos que claramente no lo querían a él como rey, que iban a conspirar contra él. Cuando Jesús dice, y esos fueron y le dijeron, no lo queremos a este como rey, estaba hablando de lo que iban a hacer con él mismo, unos pocos días después. Una multitud iba a gritar, crucifícale. Iban a elegir a Barrabás en lugar de Jesús e iban a mandar a Jesús a una muerte de cruz.
no lo queremos a este como rey. ¿Cuántas veces todavía hoy este mundo que nos rodea dice, no lo queremos, no queremos que éste reine sobre nosotros? Y esto trae tristeza al corazón de nuestro Señor Jesús y al corazón de Dios. Pero lo que sucede en la historia es que el rey volvió. Versículo 15. El rey regresa, coronado como rey, vuelve a ver qué ganancias tuvo cada uno de sus siervos. Lo que viene a buscar el rey, y quiero que grabes esta palabra en tu mente y en tu corazón, es el fruto. El rey viene a buscar qué fruto dieron cada uno de ellos con la inversión que podían hacer con las minas que él repartió. Una mina, recuerdo, era una porción de plata importante, medio kilo, una pequeña fortuna, un pequeño capital. ¿Qué habrán hecho cada uno de ellos, los siervos, con eso que él les había dado? ¿Vos sabías que habrá que rendir cuenta? ¿Tenés presente que un día todos nosotros habremos de dar cuenta? Un día habrá un juicio. El día del juicio todos tendremos que dar cuenta, dijo Jesús, de nuestros actos y de nuestras palabras. Te dejo allí para que aparezca en pantalla Mateo capítulo 12, verso 36, Primera de Pedro 4, 5, Hebreos capítulo 4, versículo 13, son todos pasajes que nos dicen que un día daremos cuenta de todo lo que hacemos, habrá un juicio y se nos pedirá cuenta de qué hicimos con lo que Dios nos dio. Yo doy gracias a Dios porque por su gracia y por su misericordia, nuestra salvación está en Cristo. Eso creemos. Pero no es menos cierto que nos pedirá cuenta el día final de qué es lo que hayamos hecho con lo que Él nos dio, con la riqueza que Él nos dio, con la bendición que Él nos dio a cada uno de nosotros. ¿Qué habremos hecho? Y para ilustrar un poco nuestras respuestas, Jesús de los 10 siervos toma 3, nada más que 3. No se va a ocupar de los otros porque si no la historia hubiera sido muy larga. Jesús habla de 3 respuestas. El primero, dice la palabra, multiplicó por 10 lo que el Señor le había dado. Lo trabajó, lo invirtió, lo negoció, lo puso en juego, lo arriesgó, si usted quiere, lo usó. Y al volver, lo había multiplicado por 10. Y el rey al volver, porque el rey vuelve, le recuerdo, este mensaje es acerca del rey que vuelve, es un mensaje que nos habla de lo que sucederá cuando el rey vuelva, y yo quiero afirmar en tu corazón la esperanza de que él vuelve. Cuando él vuelve, le dice al que multiplicó por 10, bien hecho, porque fuiste fiel, porque lo supiste hacer, porque te jugaste, porque arriesgaste y ganaste, te pondré como gobernador sobre 10 ciudades. Simbólicamente, multiplicó por 10 ciudades. Viene el segundo siervo y le dice, Señor, yo trabajé y multipliqué lo que me diste, lo multipliqué por 5. Usted podría decir, Jesús se puso la mitad de contento. No, se puso igual de contento, lo felicitó igual, le dijo, bien hecho, te felicito, habrá recompensa. Esta es otra parte de la historia que usted tiene que tener en cuenta. Habrá recompensa para aquellos que trabajan para Dios. Multiplicaste por 5, te pondré como gobernador sobre 5 ciudades. Y apareció el tercer siervo. Escuche bien, aquel que no hizo nada. El tercer siervo es aquel que solo trae lo mismo que el Señor le dio. No movió un dedo, no arriesgó nada, no quiso trabajar, ni invertir, ni poner en juego aquello que el Señor le había dado.
No es que lo perdió, no es que fue y se lo jugó a los caballos, no es que lo jugó en la lotería, no es que lo malgastó, simplemente trajo solo la suma inicial. Trajo lo mismo que el Señor le había dado. Buscó, escarbó donde lo había escondido, sacó medio kilo de plata y se lo trajo intacto delante del rey. El Señor se había ido, pero ahora volvía como rey a pedir cuentas. Y a este que solo le entrega la suma inicial, el Señor le dice: siervo perverso. Siervo perverso. Lo desaprueba claramente, abiertamente, ampliamente. Quítenle lo que tiene, dénselo al que invirtió el dinero, y Dios se enoja claramente con aquel que no tiene interés en las cosas del reino, con aquel que no trabajó en el reino, con aquel que no invirtió y no arriesgó para su reino. La parábola de las minas, la parábola de las 10 minas, no solamente nos habla del rey que vuelve, sino que nos habla y nos exhorta acerca de cómo vivimos nosotros este tiempo, este intervalo, esperando que el rey vuelva. A los que usan bien lo que el Señor les dio, versículo 26, lo que se les da, se les dará aún más. A los que no hacen nada, a los que no mueven un dedo, a los que no hacen nada con lo que se les da, se les quitará, atención a esto, lo poco que tienen. El pasaje termina de una manera difícil de digerir. Y a esos que no me querían como rey, usted ya sabe cómo termina. Les habrá sonado la historia de la venganza de Arquelao cuando volvió de Roma y liquidó a varios de aquellos que no lo querían como rey. No les irá bien, no voy a decir más nada, simplemente no les irá bien. No pueden esperar un buen futuro aquellos que rechazan a Jesús como rey de sus vidas. El reino de Dios, quiero decirte en esta mañana, el reino de Dios implica asumir riesgos, implica animarse, implica aventurarse, implica aceptar el llamado, grande, pequeño, lo que Dios puso en tu corazón. No es para que lo guardes, no es para que lo escondas, no es para que se lo entregues sin usar, sino para que lo arriesgues, para que lo uses y para que sea bendición para otros. El rey volverá. Esta es la conclusión del mensaje. Y es nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo. A todos nos dio algo. A los más ricos, a los más pobres, a los más capaces, a los menos inteligentes, a los mayores, a los menores. A todos nos dio algo por igual. En algún punto el Señor nos dio a todos algo. En la parábola de los talentos parece que hay algunas diferencias. En la parábola de las minas, a todos nos dio lo mismo. El rey volverá y a todos, escúchame bien, a todos, al pastor, a los líderes, a los ancianos, a los miembros de la iglesia, a la gente de este mundo, a los que no han creído, a todos les pedirá cuentas. A todos. El rey volverá y lo que él quiere ver es fruto. Él quiere ver ganancia. Por supuesto que estará mal aquel que dilapidó y malgastó y no le quedó nada de lo que él le dio, pero también estará mal, y guarda con esto, atención a esto, también estará desaprobado aquel que le entregue sin usar, intacto, aquello que el Señor le dio. El rey volverá y tendrá poder para aprobar o para desaprobar. Él tiene poder para eso.
Y la pregunta es, ¿seremos aprobados por Dios cuando Él vuelva? ¿Seremos aprobados por el Rey de Gloria cuando Él vuelva en su gloria? El contraste está dado en esta palabra entre el que usa bien lo recibido y el que no hace nada. El que lo usa, lo invierte, lo pone en juego y es de bendición para otros, agrego yo. Y aquel que lo esconde, note la palabra, tuve miedo, no quise arriesgar. Sabía que eras un hombre severo, sabía que eras muy exigente, me dio temor arriesgar. No quise, podemos seguir agregando, ¿no? De nuestra propia imaginación, ¿cuántas veces no quise arriesgarme, no quise exponerme, no quise? Prefiero entregarlo tal como me lo dieron, sin usar. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, acerca de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Seamos buenos administradores de la gracia recibida, esto es, usémosla en beneficios de otro. Dios condena al que esconde y al que se esconde. Dios bendice al que usa y arriesga aquello que Él le ha dado para invertir en el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Ellos pensaban equivocadamente que el reino de Dios era un reinado político, militar, que se iba a generar allí a través de una revolución, que iba a derrocar el imperio romano, al menos en Judea, en Galilea, e iba a restaurar allí el reinado de un rey justo. Jesús va a corregir esta historia. Le dice, yo no tengo nada que ver con eso, ese no es mi proyecto, ese es el proyecto de otros. Yo tengo otro reino, pero volveré. Y aprovecha para contar esta historia y para enseñarnos esto. Al que se esconde, al que tiene miedo, al que solo piensa en salvarse, al que le va a entregar a Dios sin usar todo aquello que Dios le dio, será difícil que Dios lo apruebe. Dios bendice a aquel que hace. Dios bendice a aquel que sirve, el que actúa, el que obra en el reino, el que ministra a otros, el que sirve, el que se expone. A veces cometemos errores. Es más fácil no hacer nada. El que no hace nada seguramente estará a salvo de cometer errores. Pero Dios quiere que hagamos, que sirvamos, que estemos atentos, que seamos vigilantes, que estemos dispuestos y que hagamos cada día su voluntad. Claramente, vivir el reino de Dios como el Rey lo espera es mucho más que escuchar sermones, es mucho más que quedarse en casa sentado, es mucho más que calentar un banco en la iglesia y es mucho más que ser, puedo decirlo así, dominguero. Es mucho más que eso. Agradar a Dios, invertir la vida para Dios, es mucho más que eso y nos deja hoy estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo hoy? Mientras tanto, y mientras esperamos al Rey que vuelve, porque el Rey vuelve y de eso no tengo ninguna duda y comparto la esperanza en esta mañana con cada uno de los que están viendo este mensaje. ¿Qué estás haciendo? Te pregunto yo, antes de que venga el Señor y te lo pregunte, te lo recuerdo. ¿Puedes mirar tu vida y pensar qué te dio el Señor? A todos les dio algo. A todos les dio, en esta parábola, medio kilo de plata. A todos les dio el equivalente a 3 salarios de un obrero. Nadie, no podés decir que Dios no te dio nada. Ninguno de nosotros es capaz de decir que Dios no le dio nada. A todos nos ha bendecido con algo, un don, un talento, un regalo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás usando? Te pregunto más, ¿qué pasaría si Jesús volviera hoy? Puede volver mañana.
puede volver hoy, esta noche, puede volver la semana que viene o puede volver dentro de muchos años. ¿Qué pasaría si vuelve hoy? ¿Estás multiplicando? ¿Estás invirtiendo tu vida en el reino de Dios? ¿Estás usando aquello que Él te dio? Mira que el Señor espera que hagas algo. Y en la parábola que compartimos hoy, se alegra, bendice y premia, porque hay recompensa, porque hay galardón, a aquellos que han multiplicado lo que Él les dio, a aquellos que lo han usado y lo han invertido para bien. La pregunta es, ¿estás usando bien lo recibido o no estás haciendo nada? Tal vez Dios quiera moverte hoy de donde estás, de tu quietud, de tu letargo. Tal vez Dios quiera hablarte y quiera sacudirte un poco para que salgas de esa quietud, de ese no hacer nada, de pensar que más vale quedarse quieto, más vale no arriesgar y no exponerse. Dios bendice a los que dan un paso al frente. Dios bendice a los que ponen la mano en el arado y no miran atrás. Dios bendice a los que se animan a poner sus dones en uso para bendición y para edificación de la iglesia. No dejes de hacerlo. Te llamo en el nombre del Señor. Golpeo a tu puerta en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te digo, si has estado quieto, si estás quieto, hay mucho para hacer. Tiempo de buscar en tu corazón, de preguntarle al Señor, Señor, he dejado de hacer aquello que me has llamado a hacer, estoy quieto, he olvidado el llamado, estoy malgastando mi tiempo. Yo no quiero que el Señor vuelva, me pida cuentas y yo no tenga nada que decirle en cuanto a frutos y solamente le entregue intacto aquello que Él me dio. Dios no va a premiar a aquel que le entregue sin usar lo que Él le dio. Dios va a premiar al que use y bendiga a otros en el reino de Dios con los dones, con los talentos, con las capacidades, con las habilidades, con lo mucho que el Señor nos ha dado. Amén. Cuando el Rey vuelva. Cuando el Rey vuelva. Dios bendiga tu vida. Dios te anime, te exhorte, te levante, te sacuda en esta mañana. Yo quiero que tengamos un momento de oración y pongamos esto delante de Dios para que el Señor confirme en la intimidad, en la soledad, allí esta palabra en cada vida al escuchar este mensaje. Oramos juntos. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro un momento y nos presentamos delante del Señor. Señor, venimos delante de ti en este día. Te damos gracias por tu palabra. Tú pensaste en nosotros. Tú quisiste traer claridad a nuestro conocimiento y a nuestra enseñanza acerca de que un día volverás. Un día volverás es nuestra esperanza, es la bandera que tenemos bien en alto los creyentes. Señor, y mientras esperamos tu regreso y tu reinado en gloria, que será diferente, será tan diferente a aquella primera venida en la que viniste humilde, como un siervo, sufriente. Señor, vendrás como un rey de gloria, en majestad y a reinar con toda autoridad. Y nos pedirás cuenta y le pedirás cuenta a cada uno de lo que ha hecho. En este día nos humillamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que hables al corazón, nos preguntes, nos inquietes y podamos responderte qué estamos haciendo y qué estamos dispuestos a hacer. A mis hermanos que han estado quietos estos últimos meses por razón de la pandemia, Señor, empieza a inquietar sus corazones. Es tiempo de empezar a movernos en la medida en que se pueda moverse. Señor, inquieta las vidas de aquellos que tú has llamado y has dotado con bendición abundante para que bendigan a otros. Reaviva el fuego, Señor, y que los dones, el ministerio, el llamado de cada uno de ellos pueda ponerse en marcha
nuevamente y rendirse delante de ti, para un día poder decirte: Señor, he multiplicado lo que me diste, lo he multiplicado, lo puse en juego, lo arriesgué, tomé riesgos, pero aquí está mi ganancia para tu reino. Te bendigo. Que esa ganancia sea bendición en otras vidas, que esa ganancia sea vidas nuevas conociendo el Evangelio, que esa ganancia sea una iglesia bendecida y un mundo que cree y te conoce a través del ministerio y de los talentos de cada uno de mis hermanos. Amén y amén, Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente en este día. Amén. Bueno, iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, que hayan disfrutado la reunión. Les quiero recordar que salió el nuevo podcast del Pastor Alejandro, Abrazos del Cielo, para que lo puedan escuchar y para que lo puedan compartir, así como también este video, y que la palabra del Señor se pueda extender. Dios los bendiga, que tengan una linda semana.